con tus actividades para compartirnos un poco sobre tu historia en el tiempo que estuviste en Merelec. Eh, Quiero empezar preguntándote cuál era el cargo que tuviste cuando estuviste con nosotros en Merelec. Bueno, tuve dos cargos al principio, entré como desarrollador de TL y Data Warehouse y luego pasé al rol de Data Engineer Senior o Ingeniero Data Ok, Senior. ok, buenísimo. ¿En qué año entraste? Entré en 2020, el 2 de enero. Sí, es cierto. Ok, y estuviste hasta diciembre del 2026, ¿verdad? Sí, al 31 de diciembre. Sí. Ok. Eh, Estuviste, digamos, tu área de trabajo, tu departamento fue departamento de BI, ¿verdad? Sí, a lo largo del tiempo pues tuvo como dos, tres nombres, pero en síntesis o para generalizarlo, Ujú. sí, departamento de VIA. Ok, buenísimo. Bueno, Diego, cuéntanos a dónde estás ahora, a qué te dedicas, en qué parte del mundo te encuentras. Danos una breve introducción de tu estatus actual. Bueno, luego de salir de Meralec, me moví a España por temas laborales. Actualmente trabajo para una empresa alemana, Kisters, que siempre es dedicada al rubro de energía, entre otros también como agua, temas de navegación, etcétera. Y siempre me dedico al tema de datos, tal como lo hacía en Merelec. Obviamente aquí a una escala pues un poco mayor y de otra índole, al tema de datos, pero siempre orientado al tema de energía. Ese es, pues, más o menos lo que ha pasado desde que salí de Merelec. Desde la última vez que te vimos. Sí, sí. Bueno, te quisiera preguntar para que empecemos a hacer memoria y a retroceder en el tiempo. Cuando tú entraste ya en el 2020, veníamos de la locura de la pandemia. No fue antes, ¿verdad? Sí, sí, Fue antes. justo antes, sí. Fue justo antes de que pues empezara todo el tema del el lockdown, de la pandemia y eso. Cuando llegaste, ¿cuál fue el reto que te propusieron? ¿Cuál fue el proyecto o la misión que te encomendaron? ¿A qué retos te enfrentaste? Y también saber, pues, cómo lo fuiste solventando a lo largo del camino. Bueno, creo que principalmente me incorporé al equipo para apoyar en todo el tema de ETLs. En ese momento la empresa creo que generaba muchas menos operaciones, por ejemplo, no estaban en ERCOT, mayormente se dedicaban al MER y a México, pero para ese momento habían todavía muy pocos ETLs y se buscaba eventualmente hacer muchos más para agilizar el tema de las operaciones, automatizar procesos, etcétera. Entonces, uno de los retos que me enfrenté, bueno, Merelec no fue exactamente mi primer trabajo, pero podríamos decir que en el que me consolidé profesionalmente hablando, desde el punto de vista también de experiencia, de aprendizaje. Entonces, tal vez los principales retos fueron precisamente empezar a agarrar ya eso de trabajar, de responsabilidades, de hacerme cargo también de procesos de negocio que tenían un impacto del día a día. Por ejemplo, el tema de la conciliación, ¿verdad? Muchas veces al inicio yo ni sabía de dónde tocar o qué tocar y no, no se generaban resultados, ¿verdad? Eh, Esa fue de las cosas que al principio fueron un reto para mí y el tema también del aprendizaje, no solo desde el punto de vista técnico, sino que de negocio. Ciertamente el negocio es bastante peculiar, es bien de nicho y de entrada es complicado entenderlo. Entonces fue un reto entender el negocio y entender el punto tecnológico, el punto técnico. Y bueno, un reto adicional que no lo tenía contemplado fue el tema de pandemia. Yo entré en pandemia, bueno, antes de pandemia y me tocó experimentar toda esa transición de pasar a home office, eventualmente pues la persona que estaba arriba de mí, en este caso,
tuvo una mejor oportunidad laboral y a mí me tocó pues un poco quedarme ahí perdido con 6 meses de experiencia laboral. Pero creo que pues todo esto me ayudó a responsabilizarme y la verdad es que nunca mis compañeros me dejaron solo. Oscar siempre trató dentro de lo que pudo apoyarme en el tema técnico y obviamente comercial desde el punto de vista de aprender el negocio. Y bueno, ese fue más o menos como me tocó al principio, un poco de los retos. Realmente eso solventaron a base de esfuerzo, a base de dedicación y de la buena sintonía que se tenía con el equipo. Ok, qué bueno. Eh, ya viendo los números, son más de 6 años prácticamente. Eh, durante estos 6 años que tú estuviste, ¿consideras que hubo algún punto o algún momento en el que lograste algún pico profesionalmente, intelectualmente o algún logro que tú digas, este creo que fue el mayor éxito que logré, ya sea yo personalmente o con el equipo en el que estábamos? Sí, sí, definitivamente. Creo que más o menos al 1 año y medio, 2 años, creo que hubo una transición en la que de alguna forma empecé a ganar más peso profesional dentro de la empresa. Y también al conocer un poco más de todo el tema de los procesos empresariales, los temas técnicos, surgieron mis ideas a proponerlas. Entonces, eso me llevó a liderar, por decirlo así, la área BI y eventualmente pues la contratación de otra persona. Ya éramos, bueno, Oscar y William y yo. Y esto hizo pues que yo también tomara más responsabilidad de liderazgo y, y asumiera retos que son los que pues, yo planteé en su momento a la dirección. Mi consolidación, por decirlo de alguna forma, fue el tema de Apache Airflow. Se tenían muchos ETLs en diferentes tecnologías, y los cuales ciertamente tenían muchos temas por mejorar, como por ejemplo qué pasaba si fallaban, si se reintentaban, etcétera, etcétera. Y llegó un punto en que manejábamos una cartera de más de 100 ETLs y ya era complicado administrarlo sin una plataforma que los centralizara y fuera dedicada propiamente a esto. Y también el tema de los procesos de bases de datos. Cuando llegué y a medida fui desarrollando, me di cuenta que hasta cierto punto faltaba poner orden en todo el tema de bases de datos, estándares, homologar, definir tipos de datos, etcétera, etcétera. Esos fueron creo que los dos principales pilares que me impulsaron en Merelec al inicio de empezar a tomar yo las riendas del área. Ya después en su momento vinieron otros proyectos, pero que fueron importantes, pero estos dos proyectos en específico creo que son los que eh, me catapultaron a tener un poco más de visibilidad en el grupo. Ok, sí, realmente eh, el departamento como tal nació en tu gestión. Entonces, sí creo que el tema no solo de la creación, sino también del ordenamiento de esa operación, sí fue bastante evidente por el momento o por el tiempo en el que tú estuviste liderando esta área. Y definitivamente sí creo que se consolidó bastante bien. Eh, ahora, hace un momentito tú también mencionaste una frase que me llamó la atención, que dijiste, tuve el apoyo de mis compañeros, nunca me dejaron solos. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que quisiera que me cuente cómo fue la experiencia. Ahora, tú dices que tú sos un profesional en temas de tecnología, de datos, pero también tuviste que trabajar con profesionales en otra área, en temas comerciales, temas de trading, y bueno, muchísimos otros más, muchas otras áreas. Entonces, contame cómo fue esa experiencia con este grupo con tanta diversidad, ¿verdad? A nivel de negocio, a nivel de, o a nivel de conocimiento, ¿cómo fue esa interacción? Si tenés alguna anécdota, algún recuerdo o algo que nos quieras compartir ya sobre el tema de los compañeros. Sí, mira, respecto a esto, eh, fue curioso porque obviamente, bueno, yo cuando entré a Merelec todavía no me había graduado, pero ya tenía bastante claro qué rama de tecnología quería, que era el tema de datos.
Sin embargo, dentro del área de datos, pues hay como subcategorías. Eh, Creo que cuando uno está estudiando, realmente, si sos informático, pensás en lo más básico de programación, bases de datos, ese estilo, ¿verdad? Que es lo que creo que toda la gente piensa que es un informático. Y ciertamente yo pensaba, pues, dedicarme a eso. Sin embargo, cuando entré en Merelec, pues me enfrenté con el reto de que sí, yo tenía que saber el tema técnico, pero también tenía que saber el tema de negocio. Y yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, si vos nunca has trabajado en un supermercado, ok, pues nunca has trabajado en un supermercado, pero de alguna u otra forma tenés una idea de qué hacen. En cambio, una comercializadora, si nunca has escuchado de ellos, creo que ni idea de qué hacen. Pues eso me pasó. Y hay una anécdota curiosa, yo siempre la menciono porque, bueno, antes de contratarme, yo estaba trabajando en el antiguo trabajo y recibí la llamada de Roger. Y me llamó y me dijo, hola, mira, te llamo Roger de Mercados Eléctricos. Hablamos y me dijo, ¿cómo sabes a qué nos dedicamos? Y yo le dije, ah, me suena como que venden electrodomésticos. Claro, yo no sabía nada, o sea, de energía, solo sabía lo que creo que la mayor parte de la población sabe, las distribuidoras. De Surca es lo normal, Cell, nada que ver con comercialización. Pero bueno, respecto a mis compañeros, creo que hasta cierto punto ayudó también el tema de pandemia como para estar más centrado, porque realmente no podías hacer mucho, no podías salir, no había como tanta distracción. Y se vio el tema bueno, que en ese Roger pues estuvo un tiempo en el que estaba a mitad de tiempo con nosotros, y realmente era él como el que estaba más metido, entonces me tocó a mí involucrarme. Y la forma en la que lo hice fue prueba y error. Fallaba algo, me tocaba revisarlo, no lo entendía, o si lo entendía le preguntaba a Chamba y a Karen. Y mucho de lo que aprendí fue en llamadas día tras día. Y como te digo, fallaba y lo revisábamos. Con Chamba o con Karen, quien estuviera de turno, eh, pasamos horas y horas viendo el tema técnico, códigos, etcétera. Y ellos me explicaban, mira, esto va así, esto no va así. Eh, bueno, y Oscar también, eh, en ese momento creo que me terminó de apoyar o terminó de consolidarme con ciertos conceptos, con ciertas ideas de tecnología, porque claro, yo venía de la universidad y no es lo mismo aplicarlo en proyectos de la universidad que aplicarlo ya en el trabajo. Entonces, Oscar creo que siempre fue la guía en ese momento de orientarme en el tema técnico, de buenas prácticas, estandarizar cómo hacer esto, cómo no hacer esto. Y bueno, como te comento, el equipo comercial que en ese momento pues era más pequeño y el bendito tema de la conciliación, ¿verdad? Que en su momento fue duro, pero siempre yo lo dije así, creo que hasta cierto punto el hecho de valer un poquito fue lo que me forjó tanto en conocimiento como en carácter, ¿verdad? Porque fueron tiempos duros. El tema pandemia, obviamente, creo que todo nos pegó de alguna u otra forma. Y, y claro, yo tenía poquito tiempo de venta. Yo quería demostrar el por qué me habían contratado. Entonces, no había mucho que hacer. Disfrutaba el trabajo y pues me la pasaba aprendiendo con Chamba, con Karen y con Oscar. Y bueno, también en su momento me apoyaron con temas de capacitaciones. Saqué un par de diplomados en el MER. Y así fue más o menos como se creó esa sintonía de trabajo con equipos o con personas que tienen un background diferente al mío. Sí, definitivamente creo que el dominio del negocio es una brecha grande. Como tú decís, el mejor ejemplo fue el del supermercado. Pues no es lo mismo ir a trabajar algo que uno ya tiene una idea general de lo que hacen, que el mercado eléctrico es un hoyo negro para todos los que entramos así con la hoja en blanco, ¿verdad? Que no tenemos idea de qué es lo que hacen. Y la verdad es que creo que solo el hecho de aprender ese negocio desde tu trinchera, que sería el manejo de los datos, es solo eso en sí ya es un gran logro profesional, porque te vuelve un gestor de datos, pero especializado en este sector, y yo creo que eso es bien valioso. Bueno, ya que había una pregunta si tenías una anécdota divertida, la de la llamada con Roger estuvo muy divertida. Yo estaba en mute, pero me reí bastante.
No sé si tienes algo más que nos quieras compartir. Eh, no, creo que no, realmente. Eso sí. Bueno, al menos ahorita no me acuerdo, pero esa en específico la recuerdo siempre, porque después dije, uy, ¿por qué dije eso, verdad? Pero fue chistosísima y siempre me acuerdo y siempre la cuento. Sí, la verdad que muy, muy divertido. Y bueno, y ya quizás entonces para ir concluyendo, tenemos dos preguntas más. Creo que ya me hablas un poquito de eso, pero tal vez lo podemos profundizar. Si tuviste algún logro o alguna experiencia que te haya marcado como profesional. Y la otra pregunta es si consideras que Melec fue como una plataforma de experiencia o de conocimiento que te haya ayudado como a escalar o dar el siguiente paso a nivel profesional. No sé si quieres que veamos una por una las preguntas o Una por una. podríamos hacer, ¿ok? Eh, ¿Alguna experiencia que te haya marcado como profesional dentro de estos 6 años que estuviste en Merelec? Bueno, yo creo que lo que sí dio algo disruptivo en mi vida profesional fue cuando di ese salto a asumir yo el área, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te digan qué hacer o que te guíen, para bien o para mal, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, cometes un error, tal vez no te llevas vos el, el golpe o la reprenda, ¿verdad? Claro, tal vez si vos haces algo bueno, no te lo llevas del todo, pero creo que eso sí me marcó. Eh, También de alguna u otra forma el tener acceso directo en términos de comunicación con el director, en este caso con Gustavo, creo que es algo que pues no en todas las empresas se puede y eso marca bastante porque aparte que tienes más facilidad para poder hacer los proyectos, para que te den un impulso, un apoyo, también está el tema de más responsabilidad, porque no le está respondiendo a cualquiera, le está respondiendo al director o, bueno, en este caso, pues dueño. Entonces, eso sí me marcó bastante el hecho de asumir yo las responsabilidades del área y pues jugarme mi pellejo, por decirlo así. eh, lo que yo decía y se lo decía a Gustavo, pues de alguna u otra forma tenía que hacerse, ¿verdad? Porque al final, pues quien quedaba mal, y no era un tema de ego, simple y sencillamente es pues no quedar mal como profesional, ¿verdad? Con algo que uno dice que podía hacer y al final no, pues no lo hizo. Pero sí, eso fue algo bien importante en Merelec, algo que sí realmente me marcó mucho. Sí, yo creo que es una experiencia muy interesante. El, la misma apertura trae consigo mucha responsabilidad. Entonces, sí, creo que es una ventaja, pero a la vez se convierte en un gran compromiso, ¿verdad? Y bueno, y la última pregunta era si consideras que Merelec ha sido como una especie de plataforma o una fuente de experiencia o de conocimiento que te ha ayudado como a dar este siguiente paso en tu carrera. Sí, definitivamente. Yo siempre lo he dicho de esta forma, Merelec es mi casa profesional. Es el trabajo donde yo me consolidé. Yo ya traía obviamente experiencia previa en educación por universidad y ciertamente un poco de experiencia profesional, pero en Merelec fue donde terminé bueno, donde aprendí la mayor parte de mi conocimiento, ya sea por el trabajo, porque ellos me apoyaron en cursos, un máster, o bien porque el trabajo me forzó a aprender eh, después del trabajo, etcétera. Pero sí, en síntesis, Merelec es una gran escuela. Claro, hablo por mi área en términos de datos. Uf, hay muchas cosas por hacer ahí, tantas cosas que se pueden aprender, tantas cosas interesantes que tiene el área. Y claro, todo esto pues al final se gana una gran experiencia a tal punto que gracias a ese conocimiento, gracias a esa experiencia es que he tenido esta oportunidad bueno, de trabajo en donde estoy actualmente. Y bueno, súper, súper interesante saber de experiencia
Éramos 25, pero fuiste ahí, ¿verdad? Y, o sea, es un tiempo muy considerable en el que creo que uno de los logros más grandes que yo pude ver, por lo menos desde mi perspectiva, fue verte crear un departamento completo. Y eso es maravilloso porque tu aporte fue sofisticar mucho la operación de trading, que pues ya tenía 20 años haciendo, la verdad, pero la manera en que se sofisticó acelera muchísimo también el desarrollo de no solo de un departamento que es el departamento comercial, sino de toda una empresa. Entonces creo que fue realmente bien interesante ver tu crecimiento. Eh, y me alegra muchísimo que nos hayas contado esta historia porque había cosas que pues uno no se imagina, como todo tu proceso de aprendizaje se le sumó el que tu principal persona que te daba la inducción no estaba presente y a eso agregarle pues una pandemia mundial creo que no es nada fácil y fue un gran reto que tú enfrentaste que pues ahora ves los frutos de eso. Así que yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de platicar conmigo, de que hayamos grabado esta entrevista. Te vamos a compartir el libro cuando ya lo tengamos. No sé si quieres agregar algo más como para cerrar. No, pues creo que tal vez pues dar gracias al Grupo Merelec por siempre el apoyo que tuve, por la oportunidad. Y bueno, un saludo a todos mis ex compañeros, Chamba, Karen Luis, Gustavo, bueno, y en general todos, ¿verdad? No los puedo nombrar a todos por el tiempo, pero les agradezco también porque ellos fueron parte también de mi proceso y de mi experiencia profesional. Muchísimas gracias, Diego. Van a ver este video, van a llegar tus saludos. Bueno, la verdad es que ha sido muy agradable conversar contigo y tener pues, esta oportunidad de conocer tu historia. Y nuevamente te agradecemos y te deseamos todo el éxito del mundo. Perfecto, muchas gracias. Bueno,